Diga. Tema de la tarde, ministro Ignacio Silvera. Primer video. Dios les bendiga. Ocupen sus lugares, por favor. Que todos somos ósimos. Ocupen sus lugares. Niño. Muy bien, bueno, pues el tema de hoy, hermanos, el tema que nos ocupa esta tarde es algo importantísimo que quizás no hayamos puesto atención a algo de esto, el hecho inconfundible. Para empezar el tema les voy a dar un texto bíblico para que de ahí empiecen a pensar de qué se va a tratar el tema. Les voy a dar el primer texto bíblico, que es 1 Corintios 3:16. De ahí ustedes, ¿alguien lo quiere leer para que empiecen a tomar nota de qué va a tratar el tema? ¿Alguien quiere leerlo? 1 Corintios 3:16. Capítulo 3, verso 16. ¿Algún hermano o hermana que lo quiera leer? Amén. 1 Corintios, adelante, hermanita. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Gracias. Ahora, ¿qué Amén. podemos analizar de ese texto? Que somos Pues, templo de porque Dios. nosotros somos templos de Dios. Sí, claro. Y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Muy bien. Hasta ahí hemos conocido. Hemos hablado, sí, yo soy templo de Dios, el Espíritu de Dios mora en mí. Hasta ahí hemos conocido. Ahora vamos a ver qué significa todo eso. Vamos a ver cómo podemos manejar, por decirlo de alguna manera, manejar el hecho tan milagroso y tan interesante de que nosotros seamos el templo de Dios. Vamos a ver de qué manera podemos manejarlo, porque les repito, no hemos incurrido en ello más que simplemente sabemos que somos el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros, y esa es una postura un poco cómoda, ¿no? Vamos a ver ahora qué significa todo eso. El título del tema es El templo viviente de Dios. El templo viviente de Dios. Y vamos a ver por qué viviente. Ahorita vamos a ver también porque había un templo que no estaba vivo. Y que de hecho, pues ahí no aplicaba el texto del Nuevo Testamento, donde había un templo que no estaba vivo, no aplicaba el texto del Nuevo Testamento donde dice que Dios no habita en templos hechos por manos del hombre. ¿Sí? Pero hubo un tiempo en que había un templo que no estaba vivo, pero que ahí habitaba Dios. ¿Sí? Para que empezamos a entender todo esto. Así es de que una vez leído, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Bueno, amados hermanos, analizando este texto me preguntaba, ¿por qué dice no sabías? O sea, esa simple palabra de no sabe o no sabías que eres templo de Dios implica todo un estudio de la palabra de Dios, ya que entendiendo este texto, en verdad no sabemos lo que significa. En verdad no sabemos qué significa que seamos templo de Dios. Por ejemplo, si vamos a suponer, si alguien cursó una carrera de contador y alguien le dice, ¿no sabes que tú eres contador? Va a decir, pues sí lo sé, ¿no? Y lo estoy ejerciendo. Estoy llevando un trabajo de contabilidad y bueno, pues sí lo sé. Pero en este caso, mis hermanos, es no sabemos lo que significa eso y vemos que para empezar ya estábamos equivocados o estaba yo equivocado, ¿sí? Confundido, tocante a que solo el Espíritu de Dios mora en nosotros, porque así lo dice ahí, ¿verdad? En el texto. No sabes que tú eres el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ti. Y eso es lo que sabíamos nada más, ¿verdad? Pero no es así, mis hermanos. O sea, no solo el Espíritu Santo mora en nosotros, ya que si el Espíritu de Dios, ¿qué es? La fuerza que emana de Dios. Pero es entonces, ¿qué es? Es parte de Dios. Es Dios. El Espíritu de Dios es Dios, ¿no es así?
Bueno, y si el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces también Dios mora en nosotros. En eso es donde estaba yo un poco confundido sobre de que nada más sabíamos que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Pero entonces en el punto analizando es que si el Espíritu es Dios, entonces Dios también mora en nosotros, ¿no es así? Amén. Pero ahorita vamos a ver cuál era la diferencia entre que Dios morara en Jesús y que Dios morara en nosotros, ¿sí? Vamos a ver la diferencia. Entonces, también Dios mora en nosotros, o sea, habita. Y decía yo que el Padre moraba en Jesús y el Espíritu moraba en nosotros. Eso decía yo. Pero aclarando esto, tenemos que pensar lo siguiente, que como les decía yo anteriormente, implica mucho más que el simple hecho de pensar, bueno, soy templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en mí, y nada más. Implica mucho más que eso. Y la diferencia entre Jesús y nosotros, ¿sí?, creyentes, hijos de Dios, es que Jesús permitía y se prestaba para que Dios actuara u obrara en él o con él. ¿Sí me explico? ¿Por qué se prestaba? Porque Jesús estaba en santidad. Jesús nunca pecó. Por ello, entonces, así como entonces Adán y Eva podían hablar con Dios y estar con Dios, porque Adán y Eva, antes de que pecaran, estaban en santidad. Eran perfectos, eran eternos y eran santos. ¿Sí me explico? Antes de pecar. Por eso podían hablar con Dios. Pero entonces Jesús también estaba en santidad. Él mismo lo manifestó en una ocasión, en un texto bíblico, dice Jesús, ¿quién me redarguye de pecado? Redarguir de pecado es acusar de pecado. ¿Quién podría acusar de pecado a Jesús? Nadie. Puesto que Él fue hallado sin mancha y sin pecado. Entonces, porque estaba en santidad, por eso podía orar a Dios y ver a Dios y hablar con Dios. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, Jesús se prestaba para que Dios obrara por medio de Él. ¿Y cómo era que oraba por medio de Él? Bueno, como lo manifestó Jesús, las obras que yo hablo, las palabras que yo hablo, no las hablo yo ni las hago yo, sino el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Así que entonces, ahora, por medio de la diferencia entre Jesús y nosotros creyentes es que Él se prestaba y obraba por medio de Él. Y nosotros, humanos, creyentes, hijos de Dios, cristianos, no generalizo desde luego, ¿no? Pero no le permitimos a Dios obrar en nosotros. ¿Por qué? Porque seguimos en la carne a veces. Seguimos en la carne. No le permitimos obrar en nosotros o con nosotros y para nosotros. A veces por lo mismo de nuestros pecados, por lo mismo de que no nos hemos convertido cabalmente, no hemos nacido de nuevo, no le estamos permitiendo a Dios que actúe en nosotros. Por eso más adelante vamos a ver el texto donde dice el Señor, busquen a Dios y de alguna manera palpando pueden encontrarlo, ¿sí? Porque Dios está más cerca de ustedes de lo que se imaginan. ¿Dónde está Dios entonces? Nuestro corazón. En nosotros, ¿no? Así que entonces, mis hermanos, no le permitimos a Dios obrar en nosotros o con nosotros o para nosotros, ya que por causa de nuestra ignorancia o el pecado o a veces la necedad de cada uno de nosotros, no le permitimos obrar en nosotros. Cuando la palabra nos revela que hay una relación, fíjense bien, hay una relación directa así como hay una relación entre el Padre y el Hijo, hay una relación entre el Padre, el Hijo y nosotros. ¿No sabían eso? Yo tampoco lo sabía hasta que me puse a estudiar eso. Hay una relación directa entre el Padre, el Hijo y nosotros. Aunque solamente sabíamos que hay una relación entre el Padre y el Hijo, porque sabíamos que hay comunión entre nosotros, pero la verdadera comunión era con el Padre y el Hijo, ¿sí? Entonces, si hay algo que no entiendan, por favor levanten su mano, para que esto quede claro. Esa palabra que nos revela que hay una relación y comunión entre Dios, Jesús y el creyente, o sea, los hijos de Dios. Vamos a verlo en el Evangelio según Juan, capítulo 14, verso 20 al 21. Juan, capítulo 14,
verso 20 al 21. Dice de esta manera la palabra de Dios en ese texto. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Sí entendimos eso? Dice bien, ¿eh? En aquel día, ¿cuál día? ¿Cuál día? El día que ustedes se conviertan, el día que ustedes acepten a Cristo como su Salvador, el día que ustedes conozcan de la Escritura, el día que se hayan convertido plenamente, el día que hayan nacido plenamente. Ese día dice, ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Esa es la relación que hay entre Dios, el Padre, el Hijo y nosotros. Dice Juan 14, 23, ya vimos Juan 14, 20, 21. Ahora Juan 14, 23 dice de esta manera. Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada en él. Yo no había entendido este texto hasta hoy, hermanos. El segundo fue Juan 14. Juan 14, 23. Hasta hoy entendí este texto al ponerme a pensar, bueno, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia en que en Jesús habita el Padre y en nosotros solo el Espíritu Santo? Pero sabemos bien que el Espíritu Santo es Dios mismo, porque es el Espíritu de Dios. ¿Sí me explico? Y entonces con estos textos ahora entiendo, dice, respondiendo Jesús les dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Ahora, ¿nosotros guardamos la palabra de Dios o no? Claro que la guardamos, ¿sí? Dice, y mi Padre le amará. ¿Por qué nos amará? Porque guardamos su palabra, por eso nos amará. Dice, y vendremos, ¿a qué se refiere? El Padre y el Hijo. Y vendremos, dice, y haremos morada en ti. Quiere decir que entonces el Padre y el Hijo moran en nosotros también. ¿Sí estamos entendiendo eso? Entonces no solo el Espíritu Santo, ahora mora también el Padre, solo con la diferencia que nosotros todavía no estamos en santidad, no hemos entrado en ese ámbito de santidad. Seguimos pecando, seguimos siendo carnales. Por eso dice en una de sus epístolas, Pablo dice, les tuve que hablar como a carnales porque todavía no son aptos para la palabra de Dios. Dice, porque el plato fuerte es para aquellos que tienen la mente ejercitada en las cosas de Dios. Y a veces nuestra mente no está totalmente ejercitada en las cosas de Dios, está ejercitada en las cosas del mundo. Y por eso entonces no entendemos muchas cosas. Por eso entonces no tenemos esa comunión con el Padre y el Hijo y no permitimos que el Padre obre en nosotros milagros, que obre en nosotros cosas beneficiosas. Por ejemplo, una cosa importante, el diezmo. Dice en Malaquías 3:10, la nación toda me está robando. Dicen los judíos, ¿en qué te estamos robando? Dice Dios, en los diezmos y ofrendas. Traigan todos, dice, no unos cuantos, todos el diezmo al alfolí y haya comida en mi casa. Y pruébenme ahora, dice, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones sobre ustedes hasta que sobreabunden. Pero no sucede eso, ¿por qué? Porque no estamos en comunión total con Dios, porque no estamos cumpliendo con lo que Dios dice. A los judíos les dijo claramente, la nación toda me está robando. Ahora, Dios puede proveer, pero sabe bien que nosotros podemos proveer para la iglesia. Por eso dice, traigan todos el diezmo al alfolí y haya comida en mi casa. Y entonces no tendría que haber necesidad de que las hermanas gastaran de su propio dinero para traer comida a la casa de Dios, a la casa de oración. Sino que de lo mismo que diezmamos y ofrendamos tendría que salir para la comida de la iglesia. Porque así fue en los tiempos pasados. ¿Sí estamos entendiendo? Y entonces no dejamos que Dios abra esa ventana de los cielos y derrame bendiciones sobre nosotros hasta que sobreabunden. ¿Por qué? Porque no cumplimos con lo que Él nos está pidiendo. Y también esta nación también lo está robando. ¿Sí me explico? Eso dice la palabra de Dios, yo no lo invento. La nación toda me está robando. ¿En qué te hemos robado? En los diezmos y ofrendas. Traigan todos el diezmo al alfolí y haya comida en mi casa. Amén. Dice, y nos reta el Señor, nos reta, dice, y ahora pruébenme si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones sobre ustedes
hasta que sobreabunden. ¿Lo creen por fe, mis hermanos? Amén. Es promesa de Dios. Dios no miente. Solo que entonces no dejamos que actúe Dios en nosotros. ¿Por qué? Por nuestra mundanalidad, por nuestra carnalidad, por nuestros pecados, por nuestra carne. No hemos entrado en el ámbito de santidad, de entregarnos totalmente a Dios. Como lo dice Esdras, ¿verdad? Esdras 7:10. Esdras se entregó a Dios, estudió su palabra, la puso por obra y luego la enseñó. Amén. Si cumpliéramos con esos 4 pasos, hermanos, las bendiciones llegarían porque Dios no miente. Así que entonces, leímos ¿cuál? Juan 14:23, ¿verdad? Bueno, estos textos anteriores nos indican algo que está muy escondido para los que no perciben las cosas del Espíritu de Dios. Para ellos está escondido. Pero está muy a la vista para los que tenemos la mente ejercitada en las cosas de Dios. ¿Sí entendieron eso, mis hermanos? O sea, para muchos está escondido. ¿Por qué? Porque ellos no perciben las cosas del Espíritu de Dios. Porque ellos son los hombres naturales. En unas versiones creo que dicen los hombres animales. Sí, así dice. No entienden las cosas del Espíritu de Dios porque para ellos son locura y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, está muy oculto para los que no han percibido eso, pero muy a la vista para aquellos que tenemos la mente ejercitada en las cosas de Dios. Para nosotros está claro, no para muchos. Así que entonces, nos preguntamos, ¿qué significa que nuestro cuerpo, o tu cuerpo, hermano, hermana, sea el templo de Dios? Bueno, pues esto significa que tu cuerpo siempre debe de estar consagrado para ser habitado por el Espíritu Santo y por lo que debe ser tratado y cómo debe ser tratado. Desde luego nuestro cuerpo, ¿no? Debe ser tratado con dignidad, debe ser tratado con cuidado, y esto implica que tus acciones, pensamientos y la forma en que uses tu cuerpo siempre deben de honrar a Dios. ¿Me explico? Todo lo que tú hagas, digas y pienses, tiene que honrar a Dios. ¿Sí, hermano? A ver si me viene una idea. Yo creo que por eso dice la palabra de Dios, dice Jesús, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra Así es. que sale de la boca Así de es. Dios. Por lo mismo que el espíritu que tenemos se tiene que alimentarse de la palabra. Bueno, algo parecido, pero en sí ese texto que usted está mencionando ahorita es que nosotros debemos de vivir de toda palabra que sale del Señor. Esto es, por ejemplo, mi carrito ese que tengo ahí, ese vive con lo que sale de la luz, o sea, la corriente que sale de la luz, con eso se alimenta ese carrito. Nosotros deberíamos de regir nuestras vidas con la palabra de Dios, con lo que sale aquí. Pero mucho de aquí no lo practicamos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a otras cosas. Y seguimos en esa vida y si no cambia, no cambia, no cambia, no cambia. No, debemos de entender que si nacemos de nuevo, es un cambio total. El que está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura. Nueva es. criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas deben de ser hechas nuevas. ¿Sí? Amén. Entonces, esa es a veces la razón por la cual no hay milagros en nosotros, porque no le hemos permitido a Dios actuar en nosotros, No hay crecimiento. ya que Dios habita en nosotros igual que el Espíritu Santo. ¿Querías decir algo? Dice en el Salmo 119, verso 11, ¿cómo limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Amén, con guardar su palabra. Por eso dice el texto que les leí, el que me ama y guarda mi palabra, dice, vendremos mi Padre y yo y haremos morada en ustedes. O sea, moraremos en ustedes. Así que entonces, mis hermanos, de la forma en que uses tu cuerpo, siempre debe de honrar a Dios, evitando siempre toda cosa impura, profana, y además que nuestro cuerpo, mente y corazón sirvan como un vehículo para manifestar el amor de Dios al mundo. ¿Cómo es eso? Bueno, que lo que tú hagas, digas y pienses en el mundo, glorifique a Dios, o sea, siempre buenas obras. La gente va a notar eso, la gente se va a acercar a ti, la gente te va a cuestionar, oiga, como a muchas ocasiones me han cuestionado a mí, oiga Nachito, a usted nunca lo vemos enojado y esto y lo otro. No, pues quieren la receta, es esto.
Digo, entre mí, digo, aunque no han vivido conmigo, ¿no? Pero no, sí, es obvio que también dice la Escritura, airaos, pero no pecad. O sea, enójate, pero no peques. ¿Cómo es eso? Ah, que sí te puedes molestar. Jesús se molestó, ¿no es así? Amén. ¿Qué hizo con los cambistas del templo? Los corrió enojado el Señor. Con latigazos. Dice, han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Se enojó el Señor, pero no pecó. Muchos dicen, no, los agarró a latigazos. No, eso no dice la Biblia. Ni siquiera a los animales los agarró a latigazos. Con el látigo lo azotó, sí, pero no le pegó a nadie. Abrió las puertas de las palomitas y las echó a volar y corrió a los borregos y a los becerros y órale, vámonos. Las mesas de los cambistas las tumbó, vámonos. Se molestó el Señor fuertemente, pero no pecó. Así mismo nosotros, hermanos, podemos molestarnos, sí, pero que no salga de tu boca ninguna maldición, que no salga de tu boca ninguna amenaza, que no salga de tu boca ninguna palabra mala. Puedes molestarte, sí, puedes molestarte, pero no peques. Entonces, Jesús se molestó, pero seguía en santidad. Seguía él en santidad. Así que nuestro cuerpo, mente y corazón siempre deben de servir como vínculo para manifestar el amor de Dios al mundo. ¿Y cuál es el principal templo de Dios, hermanos? Nosotros. Nuestro corazón, Nuestro cuerpo. No, la iglesia. el cuerpo de Cristo es el principal templo de Dios. Es el principal templo. Porque nuevamente, ahorita más adelante les adelanto un poco y se lo repito más atrás. Existía un templo donde habitaba Dios, perdón, y fue un templo hecho por manos de un hombre. ¿Quién fue ese hombre? El rey Salomón. Él fue el que edificó el templo, ¿verdad? Y Dios sí moraba ahí, pero era un templo terrenal, un templo material. Y ahora, ese es en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento, ¿qué debe de permear? ¿Lo material o lo espiritual? Espiritual. Ahora entonces nosotros somos el templo de Dios, somos espirituales. Ya Dios no habita en templos hechos por manos del hombre, no, ya habita en nosotros. Ya no en un templo, en una construcción. Ahí no habita Dios, esa no es la casa de Dios. Por eso nunca se les ocurra decir, esta es la casa de Dios, porque dice la Escritura, dice Dios mismo, ¿qué casa me edificaste para que yo habite ahí si todo es mío? O sea, ¿vas a encerrar a Dios en 4 paredes? No puedes. Dios es el Dios del universo, es el Dios del mundo, es el Dios de toda la creación. ¿Cómo podrías encajarlo en 4 paredes? No se puede, no se debe. ¿Sí me explico? Por eso dice la Escritura en el Nuevo Testamento que Dios no habita en templos hechos por manos del hombre. Y dice el Señor, ¿qué habitación me has construido para que yo habite ahí? Si todo es mío. Es que no cabe. No, nadie. Si los cielos de los cielos no pueden contener a Dios, imagínate una casa. ¿Sí? Entonces, ahí es donde debe entrar lo espiritual, de poder discernir eso, hermanos. Porque a veces nos cerramos y no vemos, perdón por la expresión, pero a veces no vemos más allá de nuestras narices. No, tenemos que ver más allá. Tenemos que pensar que el único y sabio Dios es nuestro Dios, es nuestro creador, es el creador del universo entero, es el creador del cielo y de la tierra. Lo dice Génesis, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en él. Ese Dios tenemos por Dios, hermanos. Entonces no podemos minimizarlo, ni tampoco usar la palabra, ay, Diosito. No, Diosito, no es un Diosito pequeño, es un Dios el más grande y poderoso. Dios entre los dioses, aunque los dioses no son dioses, dice la Escritura. No lo hagamos chiquito. Amén. Entonces, cuando ponemos nuestra fe en Jesús, nos convertimos en una sola carne con Él. ¿Sí? ¿Entendemos eso? ¿Les suena a ustedes familiar esto de que cuando ponemos nuestra fe en Cristo nos convertimos en una sola carne con Él? ¿Qué les viene a la mente? Que hay una unión del Espíritu de Dios, del Hijo, con nosotros. ¿Nadie más? ¿No les viene nada a la mente? Cuando 2 personas se casan, se lo ven una sola carne. Es correcto, es correcto. Asimismo, ¿por qué esta asimilación? Ah, bueno, porque la esposa, ¿quién es?
La iglesia. ¿El esposo quién es? Jesús. Y nosotros como cuerpo de Cristo nos unimos en Él y somos una sola carne. Así como en el matrimonio físico, la mujer que se casa con un hombre, los dos vienen a ser una sola carne. Así dice. ¿Sí estamos entendiendo? Sí, así dice la Escritura. Exacto. Entonces, eso es enseñanza bíblica, hermanos. Eso es palabra de Dios. Eso es enseñanza para la iglesia, edificación para la iglesia. Para que conozcamos cuál es nuestra relación con el Padre y con el Hijo. Y que entonces ahora, yo estaba equivocado, confundido quizás, hasta que me puse a estudiar esto y dije, bueno, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Es lo que debemos de hacer con la palabra, meditar, pensar, echar a andar tu cerebro. Bueno, ¿por qué fue esto? ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo sería esto? ¿Cómo sería aquello? ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué dijo aquello? Porque si nada más leemos, bla, 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 no entendiste ni papa. No, tenemos que pensar, bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? ¿Y por qué esto? Y el Señor te va a ir dando, ¿sí? Entendimiento. El Señor te va a abrir el entendimiento. Ay, ay, ay. Muchas veces no les ha sucedido, a mí me ha sucedido varias veces que cuando, por decirlo de alguna manera coloquial, cuando das con bola, o sea, cuando adivinas algo, cuando aprendes algo, como que tu corazón salta más, más fuerte, ¿no? Pum, pum, digo, ay, Señor, gracias, Padre mío, gracias. Pero como ahorita les estoy diciendo, yo me puse a pensar en eso y a estudiar esto y dije, bueno, ¿por qué nomás Jesús mora el Padre y en nosotros nomás el Espíritu Santo? Y Dios pone en mi mente aquello, bueno, es que el Espíritu Santo también es Dios. Y lo acabamos de leer ahorita. Mi Padre y yo vendremos y haremos morada en ustedes. Entonces también habita en nosotros el Padre. Pero nuevamente la diferencia es que nosotros, por nuestra carnalidad, no le permitimos al Padre obrar en nosotros. El ejemplo que les acabo de dar del diezmo. El Señor no miente, dice, pruébenme ahora si no abriré la ventana de los cielos y derramaré bendiciones sobre ustedes hasta que sobreabunden. O sea, en una cantidad inmensa de bendiciones. Y no piensen que solo bendiciones significa dinero, no. Bendiciones significan muchas cosas. Bendiciones significa que tengas un techo sobre tu cabeza. Bendiciones significa que puedas valerte por ti mismo. Salud. Bendiciones significa que tengas que comer. Bendiciones significa que tengas familia. Bendiciones significa que tengas trabajo. Bendiciones significa que tengas que vestir, que calzar, que vestir. Todo eso son bendiciones de Dios, hermanos. Que muchos que viven en las calles no lo tienen. Que muchos que andan en las drogas no lo tienen. Y que muchos que andan en el mal, robando, asaltando, secuestrando, sí lo tienen, pero no es dado por Dios. Es dado por Satanás, hermano. Aquellos que andan en el mal y son ricos y tienen dinero y tienen esto y tienen lo otro, no es de Dios. No es bendición de Dios. No hay paz. Como se dice Exacto. vulgarmente, no hay llenadera, quieren más. Y Exactamente. más, y más. Entonces eso no es de Dios. Porque también, recuerden, también Satanás tiene poder para darte riquezas, para darte fama, para darte fortuna. Pero lo poco o mucho que Dios nos dé es bendecido por Dios. Y eso es lo que vale. Eso es lo que, el pan, recuerden esa historia de que cuando Jesús le dio de comer a 5,000, dice ahí, no contando a los niños, nomás 5,000 adultos. Y les dio de comer con ¿cuánto? Con 5 peces y 2 panes. ¿Y cuánto es esto? 7. 7, es el número de Dios. Cuando entra en acción el número 7, es Dios el que está en acción. Es Dios el que está obrando. Los 7 espíritus de Dios. Amén. Candelero. Entonces, así que entonces, mis hermanos, la esposa, cuando ponemos nuestra fe en Jesús, nos convertimos en una sola carne con Él, así como la esposa y el esposo se vuelven una sola carne, así nosotros que somos su cuerpo como esposa y Él es nuestra cabeza, ya que si amamos a Jesús y guardamos su palabra, fíjense bien, Él y el Padre harán morada en nosotros los creyentes. Ya lo leímos, ¿verdad? Juan 14, 23, ¿no? Sí. Lo volvemos a leer para recordarlo, dice, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada con él. De tal forma, mis amados hermanos, que por eso el apóstol Pablo les decía a los atenienses, o sea, a los griegos, que buscaran a Dios, si de alguna manera palpando pueden. ¿Por qué les decía palpando? Porque el que palpa es el ciego.
el que no alcanza. Dice, busquen a Dios y de alguna manera palpando pueden encontrarlo porque en verdad está más cerca de ustedes de lo que creen. ¿Y para qué lo buscas si sabes que Dios mora en ti? Solamente compórtate como Dios quiere, como hijo de Dios. Que todo lo que tú hagas, digas y pienses, siempre glorifique a nuestro Dios. Y de esa manera el Señor va a actuar en ti, mi hermano, mi hermana. De esa manera Dios va a derramar bendiciones sobre ti hasta que sobreabunden. Y nuevamente ponte a contabilizar las cosas que tú recibes todos los días. Y verás si no son bastantes bendiciones. Para empezar, desde que abres los ojos ya es una bendición. Estar respirando es una bendición. Tomas un desayuno, una agüita, lo que tú quieras es bendición. Puedes valerte por ti mismo, vestirte por ti mismo, ir al baño por ti mismo, es una bendición. Aún los que no pueden valerse por sí mismos, Dios pone a alguien que los ayude. Esa es una bendición también. Y si nos ponemos a contar todas las bendiciones que recibimos diario, mis hermanos, mis hermanas, no acabamos. Y ahí es donde entonces no comprendemos y no valoramos lo que Dios hace por nosotros. Y a veces pensamos que ya es obligatorio que respiremos. Ya es obligatorio que haya sol. Ya es obligatorio que tengamos agua. Ya es obligatorio que tengamos casa. No, hermanos, muchos no lo tienen. Y si lo tenemos, entonces démonos por bien servidos. Así que entonces, mis hermanos, por eso el apóstol Pablo les decía, busquen a Dios y de alguna manera palpando pueden encontrarlo. Aunque fuera palpando para que se dieran cuenta dónde moraba o estaba Dios, no muy lejos de ellos, estaba dentro de ellos. Pero no, aquellos griegos que tenían un templo para cada uno de sus dioses, no sabían que Dios moraba en ellos porque no guardaban la palabra de Dios. Pero aquí dice, si me amas, dice, aquel que me ama guarda mi palabra. Y si guarda mi palabra, dice, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en ti. Espero que no los esté yo durmiendo, ¿eh? No, está interesante. Bueno. Esto. Si no lo levanta. Dice entonces, Hechos 17:27, Hechos 17:27, dice, para que busquen a Dios si de alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, está morando en cada uno de nosotros. Así que, amados hermanos, ya una vez explicado el hecho de que no solo el Espíritu Santo mora en nosotros, sino también el Padre, entonces que el Padre también mora en nosotros, o sea, en nuestros cuerpos, estando nosotros en nuestro cuerpo viene a ser el templo sagrado de Dios. Y por consiguiente debemos cuidar de este templo porque santo es y no debemos maltratarlo ni destruirlo, ya que si atentas contra tu vida, o sea, contra el templo y lo destruyes, Pablo considera ese pecado como pecado de muerte. Es uno de los pecados de muerte, como el ser parricida o matricida o atentar contra tu vida, son pecados de muerte. ¿Cómo se llama? Cuando se mata a uno mismo. Exacto, cuando atentas contra tu vida. Sí, sí. Al atentar contra tu vida estás atentando contra el templo de Dios. Sí, porque nadie puede quitar. Exacto. Así como en el templo material, imagínate el castigo que Dios le va a dar a Roma. Y vean que en la Escritura el Señor dice que va a castigar a todas las naciones que atentaron contra su pueblo. Jerusalén, o sea, contra el templo. No está diciendo aquellos que atentaron contra mi pueblo, no. Dice que los que atentaron contra Jerusalén, o sea, contra el templo material. Los que atentaron contra el templo material, Dios los va a castigar. Ahora imagínate si tú atentas o destruyes el templo espiritual de Dios. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Sí? Creo que no encontraron un texto, hermano. ¿Qué texto es, hermanas? Ahorita le ayudo. Bueno, Está guapo. Ah, pero es hechos, hermano. Usted está ahí. entonces,
Dice en Primera de Juan, capítulo 5, verso 16. Primera de Juan, capítulo 5, verso 16. Primera de Juan, capítulo 5, verso 16 dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Dice Pablo, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. O sea, Pablo no recomienda que pidas por un pecado de muerte, por aquel que atentó contra su vida, aquel que mató a su padre, aquel que mató a su madre. No, no pidan por eso. Son pecados de muerte y muerte espiritual, hermanos. Ahí Sí. no menciona, por ejemplo, ahorita hay muchos casos que las propias mamás matan a sus hijos. Igual también es pecado de muerte. Ahora imagínense tantos abortos que ha habido y hay Abortos, sí. millones de abortos al año en el mundo. Pero la gran mayoría del mundo está a favor del aborto. A favor. A favor del aborto. Las naciones inclusive están a favor del aborto, la mayoría. México está a favor del aborto. Sí, Claudia Sheinbaum está a favor del aborto. y es pecado. Y Pues, debería ahora- ella saber, como judía, debería de saber que eso es pecado para Dios. Ujú. Pero sí lo sabe, pero no lo lleva a cabo, porque puede más su papel como presidente que como hija de Dios. Así que entonces, como dije anteriormente, que si destruyes el templo de Dios, Dios te destruirá a ti. Ahora dice 1 Corintios 3:17, 1 Corintios 3:17 dice: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. El templo de Dios, el cual son ustedes y yo, santo es. Pero no va a ser santo si este cuerpo lo metes a las drogas, lo metes a la fornicación. Porque vean, hay un texto que dice que te abstengas de la fornicación, porque todos los pecados que cometes están fuera del cuerpo. Pero la fornicación está dentro del templo de Dios. Y dice, creo que el apóstol Pablo dice: ¿acaso si tengo varias mujeres o tengo relaciones sexuales con varias mujeres, ¿acaso haré del templo de Dios una ramera? Eso dice el apóstol Pablo. Pablo. Una ramera quiere decir una prostituta. Entonces, ¿prostituiré el templo de Dios? No se debe. Porque eres templo de Dios. Los demás pecados los cometes fuera del cuerpo. La única relación que Dios te permite tener, dice: gózate con la mujer de tu De tu juventud. juventud. Esto es con tu esposa, nada más. No pretendas tener otra mujer y otra y otra y otra, no, porque entonces corrompes el templo de Dios, lo conviertes en una prostituta. Dice Pablo: ¿acaso haré del templo de Dios una ramera y me acostaré con ella? No, de ninguna manera. Entonces, mis hermanos, en los tiempos de Jesús, el templo de Jerusalén era el edificio sagrado donde habitaba Dios, como les decía yo. Era un templo terrenal, material, físico, y era dedicado a la adoración de Dios. Dios habitaba en ese templo material. ¿Dónde habitaba Dios en ese templo material? En Jerusalén. En el lugar santísimo. En el lugar santísimo, exactamente. Nuevamente, era en el templo terrenal. Era donde entraba un sacerdote una vez al año para presentar un holocausto, o sea, una ofrenda de animales, para perdón de sus pecados y de los del pueblo. Y era el lugar santísimo donde nomás una vez al año entraba un sacerdote. Con la muerte de Cristo dice que se rasga el velo de arriba para abajo, el velo que nos dividía del lugar santo y el lugar santísimo, ¿sí? Entonces Dios, por medio de su muerte, nos lleva directamente al lugar santísimo espiritual. ¿Cuál es ese lugar santísimo espiritual? La presencia del Padre. Por eso Jesús dice ahora: todo lo que le pidas a mi Padre en mi nombre, creyendo, se te Te concederá. concederá. Porque ahora nos lleva a Él al verdadero lugar santísimo, que es la presencia del Padre. ¿Sí? Amén. ¿Estamos entendiendo esto? Amén. Ya no es el templo terrenal.
Ya no es el templo que tenía que entrar un sacerdote una vez al año a rociar. sacrificar un animal para perdón de sus pecados y del pueblo. No, ahora los pecados no son perdonados cuando tú te conviertes al Señor. Cuando tú te bautizas, todos tus pecados pasados te son perdonados. Porque el sacrificio que se debería de hacer ya se hizo. Ese sacrificio fue